Hoy quiero presentarles, mostrarles e invitarlos a que se enamoren del departamento del Valle del Cauca. Es un departamento dulce por sus cañaverales, el clima, su gente y al mejor son de la salsa. Bueno, el Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes en Colombia, tiene un clima promedio de 24 grados centígrados, por lo que es ideal para el turismo. Además, en la capital pueden disfrutar de todo su desarrollo arquitectónico con influencia europea. En cuanto a su economía, la agricultura vallecaucana es la más importante y variada del país, con cultivos tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya y sorgo. El valle se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del país, dominando todo el suroccidente colombiano. Sector antiguo de Buga o centro histórico de Buga. Bueno, este sector y su zona de influencia conforman un conjunto urbano caracterizado por un trazado de retícula regular derivado del crecimiento del núcleo fundacional erigido en 1575. Esta estructura se consolida alrededor de una plaza central, hoy Parque José María Cabal, y está definida por manzanas cuyas cuadras tienen entre 92 y 93 metros de longitud. En los cuatro costados de la plaza se conservan las edificaciones que dan cuenta de diferentes periodos en la historia de la ciudad. El conjunto delimitado tiene una altura predominante de 2 pisos y construcciones de tradición colonial. No obstante, se encuentran edificaciones de diversos periodos y expresiones arquitectónicas. Entre ellas se puede destacar un conjunto disperso de iglesias coloniales y neoclásicas, tales como la Catedral de San Pedro, Capilla de San Francisco, Iglesia de Santo Domingo, entre otros. El eje de la calle 6 entre carrera 19 y 10 conforma un recorrido entre dos bienes de interés cultural del ámbito nacional, el conjunto de la estación del ferrocarril y el Teatro Municipal. Otro eje relevante es el de la carrera 13 entre calles 1 y 7. Los extremos del recorrido son el Parque Bolívar junto al río Guadalajara y el moderno edificio de la Galería Central. Entre estos dos puntos se encuentran edificios representativos de la arquitectura republicana, como la Alcaldía Municipal y sede Universidad del Valle, y de arquitectura moderna como el Banco Ganadero, Banco de Bogotá y Banco Colmena. Seguimos con el Palacio Nacional de Cali. Este corresponde a una tendencia renacentista con un estilo neoclásico francés. Su construcción se inició en el año 1926 y se inauguró en el año 1933 con planos proyectados por ingenieros italianos y belgas y el trabajo de los arquitectos colombianos. Para su construcción se importaron desde Europa materiales como cemento, hierro, tejas especiales para el techo con aleaciones en bronce, al igual que las cerraduras. Tenía 2 ascensores, amplias escaleras y 3 patios, y fue construido en cemento armado con tabiques de ladrillo y pisos de concreto. Las puertas y ventanas fueron fabricadas con las mejores maderas de cedro por ebanistas caleños. El objetivo del gobierno con este edificio era dotar a la ciudad de un moderno y amplio palacio de justicia, uso que se le dio por muchos años. Fue declarado Monumento Nacional el 25 de julio de 1977. Seguimos con la capilla La Ermita de Roldanillo. La versión inicial de la capilla de la Ermita de Roldanillo data del siglo XVII y está considerada como una de las obras de arquitectura religiosa más representativa de la corriente popular vallecaucana. La capilla está conformada por una sola nave apoyada sobre 2 hileras de pilastras de madera de sección circular con techumbre de madera que forma artesa. Continuamos con la estación de ferrocarril de Buga la Grande. Esta estación fue inaugurada el día 7 de agosto del año 1923. Esta estación de ferrocarril es un espectacular conjunto arquitectónico declarado bien de interés cultural de la nación por el Ministerio de Cultura. Posee una arquitectura colonial buscando uniformidad en cada uno de los elementos y detalles que la componen. Todos los espacios externos e intentos son atribuidos a una función o actividad específica, por lo cual es un monumento digno de apreciar. Su distribución arquitectónica contiene amplias salas de espera, zonas de abordaje de pasajeros, taquillas, adecuados baños y áreas administrativas.
y en su interior presenta una excelente iluminación generada por las diversas puertas que posee a lo largo de sus paredes. Luego llegamos a la Catedral San Pedro de Cali o Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol. Es una iglesia catedralicia de culto católico dedicada a San Pedro Apóstol. La catedral es el principal templo de la Arquidiócesis de Cali, sede del arzobispo, así como de la parroquia de la catedral. Esta, por su valor histórico y por ser una de las principales obras arquitectónicas del país, la catedral fue propuesta como Monumento Nacional de Colombia por medio de la Resolución 002 del 12 de marzo de 1982 y finalmente el Ministerio de Cultura de Colombia por medio de la Resolución 1686 del 1 de diciembre del 2004 es declarada bien de interés cultural de carácter nacional. Su construcción se inició siguiendo el estilo barroco y se encargó al arquitecto Antonio García. Ya el 1 de septiembre de 1772, el cura párroco José Rivera puso la primera piedra. En la construcción se empleó como mano de obra a presos de las cárceles caleñas. En 1802 la iglesia ya estaba terminada con excepción de la torre. Por problemas políticos no se pudo construir sino hasta 1841 bajo los cánones neoclásicos. Un sismo en 1885 dañó la torre, tras lo cual se decidió derrumbarla completamente. Y el 7 de junio de 1925, un fuerte sismo deterioró seriamente la fachada y el campanario. El consejo de los ingenieros fue derribarla y reconstruirla, y esa labor se llevó a cabo por los ingenieros Guerrero y Ospina. El coro y el frontispicio fueron elaborados en ladrillo y concreto reforzado y se preservan hasta el día de hoy. Los altares laterales de la catedral están elaborados en madera tallada, pintados de azul cielo y con hojillas de oro. Uno de los altares más venerados por los caleños es el del Amo Caído, obra de talla en madera de origen quiteño y que solo sale fuera del templo en la procesión del Vía Crucis el Viernes Santo. Seguimos con la iglesia y convento La Merced de Cali. Este es un complejo La Merced religioso ubicado en el lugar de fundación de la ciudad de Santiago de Cali. Está conformado por la nave principal de la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Merced, la cual es la patrona de la ciudad, las capillas auxiliares dedicadas a Nuestra Señora de los Remedios y al Cristo de Letrán, el convento religioso, el Museo de Arte Religioso y el Museo Arqueológico. En febrero de 1975, el convento fue declarado Monumento Nacional. La capilla de la Virgen de los Remedios data de 1678. La torre y la capilla han sufrido varias restauraciones que les han quitado mucho de la apariencia original. Una de las restauraciones más recordadas sucedió en 1956, cuando la explosión del 7 de agosto de ese mismo año derrumbó el techo de la capilla de la Virgen de los Remedios. El convento fue ocupado por monjes hasta 1813, año en el que se convirtió en cuartel de las tropas del general Tomás Cipriano de Mosquera. Posteriormente, el convento pasó a ser sede de las monjas agustinas recoletas. Este consta de 3 altares principales: el altar mayor en madera roja con hojilla de oro, estilo netamente colonial. Tiene en su parte central la imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona principal de Santiago de Cali. Las joyas que adornan la imagen de la Virgen y el Niño Dios están elaboradas de oro de 18 quilates y con gemas preciosas. El rosario de la Virgen fue un obsequio de su santidad el Papa Juan Pablo II durante su visita episcopal a la ciudad en julio de 1986. Allí también están en el altar central las imágenes de San Andrés y San Agustín. Ya continuamos con el centro histórico de Cali. La selección incluye casas de tradición colonial, inmuebles republicanos y modernos, agrupados en sectores alrededor de espacios públicos patrimoniales de relevancia urbana. Entre ellas se encuentra el sector de la Iglesia de la Merced, la cual conserva las construcciones sobrevivientes más antiguas en la ciudad. Se encuentra el sector Plaza de San Francisco,
Bueno, alrededor de esta plaza se reúnen notables ejemplos arquitectónicos, desde la singular Torre Mudéjar del siglo XVIII y la iglesia de San Francisco, hasta excelentes ejemplos de arquitectura moderna para edificios bancarios e institucionales, los cuales se levantaron gracias a la ubicación en el sector del ya desaparecido edificio de la Gobernación. Se encuentra también el sector Plaza de Caicedo, alrededor de la antigua Plaza Mayor, transformada en el siglo XX en parque. Es posible identificar la evolución de la arquitectura de la ciudad en ese siglo, pues desde las construcciones republicanas como la reforma de la Catedral Colonial y la construcción del edificio Otero, pasando por el arte deco, la arquitectura moderna y el posmodernismo, con que se reformó el moderno edificio que ocupará el Banco de la República. También se encuentra el sector Puente Ortiz y Boulevard. Bueno, a su alrededor se levantan ejemplos destacados de la arquitectura del siglo XX, como la Ermita, el Teatro Isaacs, Coltabaco, Garcés, Palleras, Sacour y el antiguo Banco Central Hipotecario. Bueno, en este también se reconocen los bienes pues de interés cultural a través de su arquitectura, que está la colonial, la arquitectura tradicional colonial, la republicana, el neocolonial, se encuentra la neogótica, el arte deco, la moderna y la obra de ingeniería. Esta corresponde a los puentes patrimoniales sobre el río Cali, como el Puente Ortiz, Puente España y Puente de la Cervecería, presentes en las distintas etapas de desarrollo de la ciudad y hasta la fecha referentes urbanos. Ya continuamos con la Casa del Virrey. La Casa del Virrey de Cartago es una joya arquitectónica de la época colonial y única en su género en Cartago. Su nombre se debe, según la tradición popular, a que se construyó para recibir al virrey José Manuel de Espeleta. Fue construida a finales del siglo XVII por Sebastián de Marisancena, esta como casa de vivienda familiar. Marisancena fue un criollo español nacido allí en Cartago. La construcción de la Casa del Virrey fue una reproducción típica de las edificaciones andaluces del Mediterráneo, en el sur de España, y además tiene marcada influencia mudéjar. En el inmueble se destaca el artesonado, también el uso de ladrillo hecho de barro en la región, utilizado a nivel estructural para las bases, para los fustes cilíndricos de las columnas y como elemento decorativo en la fachada. Posee un gran patio central articulado a su vez con otros dos traspatios, y las paredes maestras se levantaron sin cimientos, con gruesos muros de piedra de cantera. En 1995 la Casa del Virrey fue restaurada con dineros de la Nación a través de la Subdirección de Monumentos Nacionales. Con esta restauración la casa volvió a su estado original, se reabrieron espacios que estaban sellados por muros y en las paredes resplandece el color blanco propio de las casas coloniales españolas. Ya en 2011 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo entrega de la parte sur de la Casa del Virrey, propiedad de ese ministerio, al municipio de Cartago. Y ya con este traspaso el municipio de Cartago pasó a ser el único propietario de este inmueble y velará por su conservación. Ya continuamos con el Centro Histórico de Cartago. Este Centro Histórico de Cartago destaca por su arquitectura colonial, mucha de ella declarada Monumento Nacional. Cartago cuenta con una importante zona histórica con diversas edificaciones muy antiguas. Entre esas se encuentra la Casa del Virrey, que fue declarada Monumento Nacional, construida en el siglo XVIII según la tradición popular, para albergar un virrey que pues al parecer nunca visitó la ciudad. Bueno, es de aspecto mediterráneo y hoy es un museo que el turista no puede dejar de visitar. También se encuentra la Casa de la Cultura San Jorge de Cartago, donde funciona el Museo Arqueológico de Cartago de Cultura Quimbaya. También se encuentra la estación del Ferrocarril del Pacífico. Esta dio un empuje al desarrollo de la ciudad en el siglo XX y también convertida en monumento nacional. La ciudad cuenta también con una variedad de iglesias, como están la iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza o iglesia de San Francisco, que alberga la imagen de la Virgen de la Pobreza, considerada como patrona de la ciudad. Y también se encuentra la iglesia de Guadalupe, otro de los monumentos nacionales,
construida en el año de 1808 y en su interior se encuentra la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, traída desde México. Y por último se encuentra la Catedral Nuestra Señora del Carmen, construida en el año de 1944 y tiene un estilo neoclásico. Y finalizamos con la Casa Hacienda El Alizal. Esta se encuentra ubicada en Amaime, área rural del Cerrito. Esta tiene 2 jardines, capilla, trapiche y pila de baño, custodiados por 3 corredores periféricos en forma de Z y con muros en adobe de 60 centímetros de espesor. Es un patrimonio histórico de la humanidad. La iglesia y el cementerio, que en el año 1541 eran motivo de admiración de quienes colonizaron el valle a lomo de mula y a tiros de escopeta, se han convertido en sitios lúgubres y misteriosos. Acerca de su nombre hay 2 versiones. Uno deriva del Zanjón del Alizal, que nace dentro del ingenio, y el otro se debe a los árboles alisos que se encuentran al lado del río Amaime. Al día de hoy la hacienda continúa a la espera de un segundo aire, de una total restauración que la saque del anonimato y la coloque en el sitial que siempre ocupó, como cuna de ilustres y testiga de la historia vallecaucana. El Alizal es la hacienda más antigua del departamento y fue desde allí que se hicieron las primeras exportaciones de caña de azúcar hacia Panamá, con sus 3.000 hectáreas cultivables que abarcan el Paraíso y Piedechinche. Aún se existe la conciencia de la reliquia construida y albergan la esperanza de que el Alizal no desaparezca del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la región. Este departamento busca salvaguardar los bienes de interés cultural por medio de Ley 397 de 1997, Política de Turismo Cultural, Política de Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, los cuales se aplican en el departamento por medio de la Política para la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, Comités Técnicos Departamentales del Paisaje Cultural Cafetero. También por la Constitución Política de Colombia, artículos 70, 71 y 72, por la Ley 397 de 1997, artículo 4, y por la Ley 1185 de 2008, artículo 8. En esto se encuentran los decretos 1, 3, 07, 48 del 2018 de la Gobernación del Valle del Cauca, por el cual se adopta, conforma y administra la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de este departamento.